aquello que nos recuerda no la conciencia social, porque nos quedaríamos muy cortos, sino la conciencia bíblica de lo que el Señor espera que como hijos suyos hagamos también por la gente. En este domingo estamos doblemente alegres, contentos, gozosos, porque también aquí en Estados Unidos celebramos hoy el Día de la Madre. Sí, en algunos otros países lo celebran el día de mañana, pero ya sea hoy o mañana, sean doblemente felicitadas de nuestra parte hasta donde se encuentran. Desde aquí hasta ahí. Desde aquí hasta donde se encuentran ustedes. Tengan un feliz Día de las Madres y gócenlo a plenitud en familia. Dicho esto, también queremos pasar a recibir el mensaje de la palabra de Dios. Y para ello, también lo queremos hacer dedicándonos a través de esta oración con que siempre les invito a que me acompañen. Y decimos juntos: Señor, en este momento dispongo mi corazón y mi voluntad para ser oidor y cumplidor de tu palabra en obediencia. Guíame con tu Espíritu Santo para ser transformado a la imagen de tu Hijo. Que así sea. Comenzó súbitamente, pavoroso, terrible, y el fuego se extendió por toda la casa. Lo había comenzado un chiquillo de 2 años de edad cuando jugaba con las luces del árbol de Navidad esa noche. Jennifer Olson, la hermana mayor de 14 años, cuando vio aquello, actuó de inmediato. Y ella sacó de la casa en llamas a sus hermanitos de 2, de 3, de 5 y de 6 años. Uno por uno los llevó y los puso a salvo. Acto seguido, ella entró de nuevo a la casa y sacó a su abuelito inválido de 75 años. Y cuando todos estaban en un lugar seguro, una vez más, ella, abriéndose paso entre las llamas, entró para rescatar a sus 2 perritos. Pero el humo la envolvió y la asfixió. Aun cuando los equipos de emergencia llegaron y la sacaron y le aplicaron los primeros auxilios y llevada también a una sala de emergencia, 3 días después, Jennifer Olson murió en el hospital. Su madre, con profundo dolor expresado en lágrimas, ella dijo esto: sacrificó su vida por amor a sus perritos. Fue un sacrificio por amor, dijo ella. Y ciertamente este tipo de historias se cuentan con frecuencia. Se cuentan también por miles y por muchas personas que nos recuerdan que todavía es posible hacer actos heroicos. Esos actos heroicos que involucran la vida de alguien por salvar la vida de otros, aún también de animales a los cuales se tiene un gran cariño. Es que, a diferencia de lo que vemos también a diario y por montones, no todo es sordidez, no todo es interés material, no todo es egoísmo. Todavía tenemos actos rescatables como este de Jennifer Olson, este acto heroico en donde nosotros podemos ver el desinterés y el sacrificio de alguien más allá del valor material que puede haber al estar involucrados en algo así. Hablamos de sacrificios unos por otros, pero muchas veces la gente los desestima al punto que dicen es demasiada vida por algo sin importancia. Es demasiada vida la de una niña por unos simples perros. Pero más allá de eso, el desinterés y el sacrificio que supera lo material y que supera de quién se trate, se trata de un sacrificio por amor.
Y todavía en nuestro tiempo, sépalo, hay personas que consideran el sacrificio supremo que se conoce, el sacrificio de Jesucristo, todavía lo consideran, sí, de gran valor, pero por poco a quienes se les aplica, por quienes se realiza. El acto heroico de Jesucristo se ve de tanto valor para tan poco por las personas, por lo que hace. El día de hoy nosotros vamos a ver que ese sacrificio que nos cuenta la Escritura, ese sacrificio histórico, ese sacrificio supremo, es visto de otra manera. Y el texto que nos lleva a considerarlo así, lo encontramos allá en Juan capítulo 13, versos del 34 al 35. Porque cuando nos acercamos a lo que Juan nos quiere decir en ese pasaje hermoso, podemos dimensionar no solamente el acto heroico de Jesucristo, sino también el valor que nosotros tenemos para que Él haya sido capaz de mostrarlo así, sacrificialmente, desinteresadamente a todos nosotros. Vaya conmigo a Juan capítulo 13, versos 34 y 35. Ahora yo le quiero pedir algo, porque para entender las palabras que vamos a leer en estos dos versos, tenemos que enmarcarlos en su conjunto. Tenemos que verlo en su todo. Tenemos que considerar el contexto que hay de fondo. Tenemos que ver la ocasión. Tenemos que ver las circunstancias. Tenemos que ver el día. Tenemos que ver las personas que están involucradas acá, para que en el entendimiento de ese todo, estas palabras verdaderamente tengan relevancia para nosotros el día de hoy. ¿Qué tenemos acá? Estas palabras de estos dos versos 34 y 35 las podemos ver enmarcadas por lo que encontramos en el capítulo 13 siempre y verso 1. Y quiero que me sigan, por favor, porque ciertamente necesitamos enmarcarnos nosotros en la comprensión de lo que está dicho acá. En el capítulo 13, verso 1, dice así: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Ahí encontramos, es un encuentro que Jesús tiene con sus discípulos en un lugar, en un recinto, en lo que se identifica en el pasaje como el aposento alto. Y esto que comienza acá termina allá en el capítulo 17, verso 26. Y es por eso que después que esta reunión termina y todo lo que se ha dicho allí, dice el capítulo 18, verso 1, habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Ese es el marco de referencia. Todo lo que ocurre acá, desde el capítulo 13 hasta el capítulo 17, es esa relación que Él tiene con sus discípulos escogidos. Es este grupo selecto que han pasado con Él los últimos 3 años y que les ha dado enseñanza de manera pública, de manera personal, pero ahora va a ser todo en privado. Todo va a ser solo con ellos. Él va a decir cosas y Él va a hacer cosas allí, en esa casa, en ese lugar, y que va a ser prácticamente la última vez que Jesús va a estar con sus discípulos en la manera de cómo ellos lo conocieron. Es decir, después de esa noche, horas, está a horas para que se dé la captura allá en el huerto del cual hemos hecho referencia en el capítulo 18. Está a horas
para que la guardia llegue, lo aprese y ya el resto nosotros lo conocemos. ¿Qué sucede al día siguiente? Lo que sucede al día siguiente, viernes, es la crucifixión en horas tempranas. Pero mientras llegamos a eso, lo que está sucediendo acá toma una relevancia precisamente por esa razón. Es Jesús que se encuentra con sus discípulos por última vez en la manera de cómo lo han conocido físicamente, porque después Jesús, al morir en la cruz y ser sepultado y resucitar al tercer día, lo van a conocer de otra manera. Ya no de la manera física como lo han tenido, sino de una manera glorificada. Así es que es necesario que nos planteemos el marco de referencia para que entendamos nosotros qué está pasando acá. ¿Cuál es el interés de Juan en decirnos y registrarnos estas palabras que están dichas acá? En el capítulo entonces 13, verso 34 y verso 35. Qué interesante, porque una de las cosas que vamos a ver en nuestro texto hoy es que todo el grupo está completo. Ahí van a estar los 13 completos. Jesús con sus 12 discípulos. Y lo interesante también es que los otros evangelistas, estamos hablando de Mateo, estamos hablando de Marcos, estamos hablando de Lucas y el mismo Juan, registran lo que está sucediendo acá. Ahora, hay una diferencia y atención a esto, porque sabemos muy bien que Marcos, si bien relata la vida de Jesucristo y parte de lo que está sucediendo acá, él no fue parte de los 12. Es decir, dentro del grupo acá identificado, Marcos no está presente. Otro que no está presente es Lucas. Lucas va a hablar acerca de la vida de Jesús, pero Lucas no fue del grupo de los 12. O sea, en otras palabras, tampoco Lucas está presente. Mateo, que fue el cobrador de impuestos y que Jesús le dijo, sígueme, sí, él sí está presente, pero por propósito, en lo que él escribe en su evangelio, Mateo lo describe de una manera breve. Pero Juan, que es el más joven, y Juan que también está presente, Juan se vuelve amplio, es explícito en narrar todo lo que acontece en esta ocasión, todo lo que ocurre en esa noche. Es Juan que va a prestar atención a lo que Jesucristo dice, a lo que Jesucristo enseña, a lo que él ve, de lo que él hace en esa ocasión, y él se va a volver amplio en describirlo, tanto que también en sus otras 3 cartas que llevan su nombre, Juan va a continuar hablando de lo que él vio, de lo que él oyó, de lo que él aprendió en esta ocasión. Ese es el contexto. Y ahí es donde queremos ir al primer verso que hemos mencionado, versículo 38. Quiere seguirme y quiere leerlo conmigo y dice así, Jesús hablando. Lo registra Juan, con lujo de detalles, con la amplitud necesaria para que nos quede claro, para que nosotros sepamos también qué en nuestro tiempo, qué debemos hacer. Y dice el versículo 34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Eso es lo que encontramos acá. Eso es lo que Juan empieza a describir. Y él nos dice que nosotros como hijos de Dios tenemos un mandamiento que compromete a no ser excepciones. Es un mandamiento que nos compromete a no hacer excepciones. Y en este versículo podemos considerar varias cosas. Por un momento, notemos la clase de grupo que él tenía, a quienes él les está dirigiendo estas palabras. Dice ahí el pasaje, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, a ese grupo privado que habían sido sus discípulos durante los últimos 3 años. Jesús les dice estas palabras.
Ahora nos preguntamos y debemos respondernos, ¿pero qué clase de grupo era este? Y si hay algo que nosotros a la luz de la Escritura tenemos claro, es que este grupo no era un grupo homogéneo. ¿Qué queremos decir con eso? No era un grupo con características iguales. No era un grupo uniforme. No era un grupo donde ninguno de ellos tenía la igualdad. Es decir, ninguno de ellos tenía la igualdad en común. Era un grupo, sí, heterogéneo, uno distinto del otro. Por eso es que podemos ver a un Mateo al servicio del Imperio Romano, cobrador de impuestos, que también tomaba ventaja de su posición contra sus propios compatriotas. Es por eso que vemos ahí a un Judas Iscariote. Es por eso que vemos ahí a un celote, a un guerrillero, a un faccioso, a un reaccionario de la época contra el Imperio Romano. Podemos ver ahí a pescadores y podemos ver ahí a hombres de distintos niveles de educación, de cultura, de costumbres. Hombre, lo que menos era este grupo era ser homogéneo. Era un grupo heterogéneo por entero. Y es a ese grupo que les dice el Señor: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. No estamos hablando de un sentimentalismo acá. No estamos hablando de un amor pasajero. No estamos hablando de un amor que se termina, porque, mis hermanos, estamos hablando de lo que hoy en día muchos de nosotros nos hemos dejado llevar por una corriente más comercial y también una corriente más ideológica con respecto a esto de relacionarnos unos con otros. Por ejemplo, en todas las teorías que he leído y que he oído también, y que me consta porque lo he oído en conferencias, muchos arrojándose el título de grandes gurús de liderazgo y de influencia, muchos hablan de esto que se conoce como el principio de la unidad homogénea. Tal vez usted lo ha escuchado, quizás no, pero muchos con ese título de gurús en el liderazgo se pronuncian con esta ideología, con este principio de unidad homogénea. ¿Qué significa esto? Esta unidad homogénea significa que yo como profesional me voy a relacionar solamente con profesionales, con personas afines a mi cultura, con personas afines a mi educación, con personas afines a mi abolengo. Esos son los criterios de la sociedad. Y ese principio de unidad homogénea, precisamente Jesús aquí está enseñando todo lo contrario. Jesús enseña lo opuesto. Y cuando vemos al Señor Jesús diciendo estas palabras, podemos también recordar al apóstol Pablo. Recordamos a Pablo que le sigue la pista al Señor Jesucristo, que le sigue el corazón al Señor Jesucristo. Y es Pablo que allá en sus epístolas también él va a enseñar y a decir que ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay gentil, ya no hay hombre, ya no hay mujer, ya no hay bárbaro, ya no hay escita, ya no hay esclavo, ya no es libre. Es que dice Pablo, todos somos uno en Cristo, en el cuerpo que se llama iglesia. En otras palabras, ese concepto de unidad homogénea, ese principio de unidad homogénea, no es algo que la Biblia enseña. Es Jesús que les dice a ellos que son tan diferentes uno del otro. Les dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Ahora, hay algo interesante acá con respecto a la novedad de este mandamiento. Porque es un mandamiento que él cataloga aquí como nuevo. Ahora, ¿en qué sentido este mandamiento es nuevo? En realidad, es un mandamiento que el judío entendía que debía amar al prójimo y según como lo
dice allá la ley misma en Levítico capítulo 19, verso 18. Allá Moisés escribió en la ley y él dice, no te vengarás y no guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que lo tienes que amar, dice, como a ti mismo. La base de ese amor escrito en la ley era que la persona tenía que amar a la otra persona, al prójimo, como que si te estuvieras amando tú mismo. Quiérete tú y de esa manera quiere al otro. Ahora, ¿qué es la novedad acá? La novedad que Jesucristo dice acá es, como yo os he amado. Y lo que ellos están presenciando ahí, mis hermanos, por eso es que Juan es exhaustivo en decirlo, en narrarlo, en registrarlo y en heredárnoslo para que nosotros nos situemos en el mismo lugar desde nuestra época contemporánea. Es como que Juan nos invitara a estar presente en este mismo momento y que veamos, contemplemos cuánto Jesús dijo y cuánto Jesús hizo. Hay algo que necesitamos recordar para entender la dimensión de estas palabras, como yo os he amado. Porque estas palabras y este mandamiento van precedidos de lo que el Señor Jesús hizo instantes previos. Es Jesús que se levanta. Es Jesús que toma una toalla. Es Jesús que toma un lebrillo. Y uno por uno Él va lavando los pies de sus discípulos. Él muestra humildad. Ciertamente la humildad está implicada, pero la base de esa humildad es el amor, porque Jesús está amando a cada uno tan diferente, tal cual es y sin hacer excepciones. Ahora, imagínense ustedes lo que está pasando acá. Es que no podemos evitar vernos inmersos en el pasaje con esa realidad inmediata para que Juan cumpla su propósito de dejárnoslo claro. Porque es Jesús allí, uno por uno, tomando los pies sucios de sus discípulos. Y es Jesús el que se pasea por esos pies uno por uno. Pero en ningún momento vemos a Jesús recriminando nada. Él encorva su cuerpo, se inclina, toma los pies y en ningún momento hace lo que haría cualquiera de nosotros. Yo le pregunto a usted, ¿qué haría conociendo a la persona que un par de horas después lo va a estar traicionando? ¿Qué haría? ¿Le lavaría los pies? ¿Le haría un favor? Pero en ningún momento vemos a Jesús con esa actitud. Su corazón humilde y por encima también su amor lo está demostrando a cada uno de ellos. No vemos a Jesús tomando el pie y viéndolo y meneando la cabeza y tomando esos pies. En ningún momento él está pensando, le estoy lavando los pies a este que me va a entregar. Le estoy lavando los pies a este otro traidor que me va a negar. Le estoy lavando los pies a este y a este y a este que van a salir en desbandada. Le estoy lavando los pies a estos que me van a dejar solo. Le estoy lavando los pies a cada uno de estos que en una sola palabra todos en alguna medida son traidores. Y es Jesús que acepta hacerlo. Porque Él quiere dejar acá, dice, ejemplo os he dado. Por eso es que menciona, lo nuevo del mandamiento es, como yo os he amado, los he amado sin excepciones. Los he amado sacrificialmente porque hemos dicho, no solamente estas palabras van precedidas de la inclinación de Jesús limpiando y lavando los pies, sino que también estas palabras van seguidas de lo que continúa después. Hemos dicho que ahí en el capítulo 18, después que esta reunión termina, Jesús se encamina al huerto del Getsemaní. Es ahí donde Judas sabe que él disfruta de sus tiempos en solitario con el Padre. Es ahí el lugar más lógico que a donde lo puede ir a encontrar, a buscar y encontrar la guardia del templo y los enemigos de Jesús. Es precisamente en ese lugar.
Es ahí donde Jesús se encamina y lo demás va a ser historia. Lo que precede y lo que continúa, de pronto nos encontramos en estos versículos que son como una bisagra donde nosotros también hemos de vernos reflejados. ¿Qué es lo que nosotros podemos sacar? ¿Qué es lo que nos podemos decir? Este versículo 34 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Qué es lo que nosotros podemos decir? Es un amor sobrenatural. Eso es lo que debemos decir. Eso es lo que debemos entender. No es un amor natural, es un amor sobrenatural. Porque ese amor al cual Él se refiere es el amor ágape, el amor incondicional, el amor de renuncia, el amor que da sin esperar recibir nada. Es ese amor sacrificial de entrega. Y es ese amor exclusivo del Padre, es ese amor exclusivo del Hijo, es ese amor que nos compromete entonces a no hacer excepciones. Es ese amor sobrenatural que viene a nosotros precisamente cuando iniciamos un vínculo, cuando iniciamos una relación con el Señor, cuando venimos y lo conocemos por fe. Es ese amor que dice Pablo ahí en Romanos 5:5, usted lo recuerda. Es ese versículo que dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es un amor que se convierte en fruto espiritual. Es un amor que se puede vivir con la posibilidad de expresarlo a los demás de manera desinteresada, de manera sacrificial. Así es que lo novedoso de este amor no es ama al otro como te amas a ti. No, ama a tu prójimo como yo te he amado. Eso es lo novedoso de este mandamiento. Es un mandamiento entonces que nos lleva a que nosotros también nos neguemos, que nos compromete a no hacer acepciones. Y entonces podemos venir a una aplicación directa de inmediato. ¿Qué aplicación nosotros podemos sacar de acá? Y es obvio que cuando hablamos de hacer excepciones o acepción de persona, la aplicación viene por ahí. Rompamos, no permitamos barreras sociales, no permitamos presunciones raciales. No permitamos diferencias económicas ni sociales, porque somos uno en Cristo, tal cual Él nos amó a todos con nuestras tremendas diferencias. Pero así, por eso es de rico el cuerpo de Cristo. Una aplicación es esta, porque recuerde lo que está pasando en esta noche y recuerde lo que va a suceder momentos después. Es Jesús que muestra su amor sirviendo aún a pesar de lo que Él va a recibir. Y lo que Jesús va a recibir es traición. Y lo que Jesús va a recibir al mostrar su amor incondicional es negación. Y lo que Jesús va a recibir al brindar su amor de renuncia es abandono. Así es que esto se aplica para nosotros el día de hoy. Que aun cuando nosotros, y óigalo, espérelo, aun cuando nosotros podemos poner en práctica este amor, dando a nuestro prójimo de lo poco que podamos tener y que lo podemos dar con todo nuestro corazón, aún así podemos recibir ingratitud. Aún así podemos esperar descontento. Aún así podemos recibir desprecio. Aun cuando con nuestro corazón brindemos lo que podamos dar y mostrar, aún así, espérese que no siempre va a recibir lo que usted espera. Pero el amor acá que Jesús nos invita a participar es mostrarlo. Es un mandamiento que nos compromete a darlo, mostrarlo sin excepciones. Hay algo más que va a decir Juan en este pasaje. Versículo 35.
No queda ahí, continúa y dice el verso: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Cuál es el segundo principio? El segundo principio que nos da acá es un mandamiento que se vuelve tan atractivo como convincente. Es un mandamiento que se vuelve tan atractivo como convincente. Hermanos, aquí nosotros podemos derribar esas preferencias. Nosotros aquí podemos mostrar un amor también con obras. Aquí podemos nosotros, como lo hemos dicho en otras ocasiones, que lo que hacemos y lo que mostramos justifiquen la fe que tenemos en el Señor Jesucristo. No como medio de salvación, sino como resultado de la salvación. Amar a la persona, aceptar a la persona tal cual es. Déjenme contarles una experiencia que me tocó vivir directamente. Cuando nosotros visitábamos el Home Depot acá de Azusa y que llevábamos café, llevábamos pan y algunos sándwiches a los jornaleros que esperan ahí trabajo, a esas personas indocumentadas que ahí pasan el día esperando a que alguien los contrate para el jornal del día. Y muchos de ellos se la pasan ahí el día entero y regresan a su casa sin haber trabajado ni tan solo una hora. Son personas que el día transcurre sin haber ganado nada y sin poner nada en la mesa de su familia. Y el Señor puso en nuestro corazón ir a ese grupo, estar con ellos, identificarnos con ellos, llevarles algo, orar por ellos, en fin. Y sucedió algo interesante, porque las primeras veces que llegábamos, yo iba en mi carro y mi antiguo carro era un Gran Marquis. Un Gran Marquis que se supone es un carro de lujo, según me dicen. Yo ni sabía tal cosa. Pero lo otro que no sabía es que es ese tipo de vehículo que usan los agentes federales, que usan los detectives. Ahí un carro largo, polarizado, el típico carro que usaban los agentes federales. Y cuando yo llegaba en mi carro y cuando me acercaba allá donde se encontraban estas personas indocumentadas, pensaban lo peor. Y tan solo veían el carro, salían corriendo. Así que yo, cuando me percaté de ello, empecé a estacionarme más lejos y venir a pie con las cosas para servirles. Y al principio recelosos, pero el hambre aprieta. Y nos empezaron a dar confianza. Y nos empezaron a abrir su vida, su corazón. Y nos esperaban cada sábado para comer con ellos ahí lo mejor que podíamos brindarles. Pero había uno que nos miraba con recelo, especialmente a mí, porque veía que yo coordinaba aquello y con cierto recelo, como que se acercaba y no se acercaba. Entonces yo tomé la iniciativa y me acerco a él y trato de sacarle conversación. Y se mostraba así como reacio, así receloso de que yo estuviera cerca de él. Y cuando trataba de saludarlo y ponerle la mano en el hombro, él se volvía así como agresivo. Poco a poco, este hombre empezó a permitirme mejor conversación. Y en esa conversación me di cuenta dónde es que estaba este hombre en su vida. Salvadoreño, que llegó al momento de confiarme y de decirme por su propia boca estas palabras. Me dice: yo me vine del Salvador porque allá ya había matado a 4. Y claro, alguien con esos antecedentes y al ver un carro así con las características que yo tenía, por supuesto que podría sentir desconfianza. Pero cuando le abrimos nuestro corazón y platicamos y le dijimos que no estábamos para condenarlo ni para juzgarlo, sino para servirle, fue otra cosa. Y sábado a sábado teníamos la oportunidad de
tirar la semilla, de sembrar la semilla, de darnos el derecho de escucharlos para ser escuchados también. Y así fue como a través de café y desayuno y conversación les pudimos presentar el Evangelio. Fue lindo. Yo no sé cómo el Espíritu Santo puede trabajar más allá de lo que yo piense o espere de lo que fue ese tiempo con ellos. Pero lo cierto es, mis hermanos, que amar a la gente va más allá de que nosotros nos plantemos como mejores que ellos y que podemos juzgarles o condenarles. Lo que la Biblia nos dice en su intensidad como Cristo es que sirvamos sin excepciones, que podamos servir y que podamos orar y amarles de tal manera que eso se vuelva convincente también. Es Jesús que se permite esta reunión en privado, porque lo que Él quiere es transferir algo que ellos continúen después. De hecho, cuando nosotros vemos lo que Él habla acá en Juan, específicamente en toda esta parte, Él va a hablar del Espíritu Santo que les va a guiar precisamente a que echen a andar, a cumplir, a hacer todo lo que Él les ha enseñado en esta ocasión y en los años anteriores. El Espíritu Santo vendrá y les va a enseñar todo lo que yo les he dicho. Es ahí Jesús cuando hace una transferencia. ¿Ha hecho alguna transferencia usted de algún archivo? Ahí está usted, descargando ese archivo. Y de tan pesado que puede ser, así se va a tardar. Pues Jesús pasó transfiriendo su vida, su visión y su misión a 12 hombres que finalmente en esta noche Él les transfiere todo lo que Él quiso darles. Después del viernes ya va a ser otra la situación. Después del viernes, ya va a ser otra el reto, otro el desafío. Pero en este momento Jesús completa la transferencia siempre anhelada suya con estos hombres que Él había escogido. Tan distintos el uno del otro, pero que sin excepción los supo amar hasta el fin, leímos. Hasta el fin, tan distintos y cada uno tiene un punto específico en la obra, en el cuerpo de Cristo por cumplir. Esa noche se completa la transferencia. Y en esa noche, Él buscó que sus vidas trascendieran. Y nosotros nos preguntamos, sí, pero ¿y cómo eso puede ser trascendente para mí hoy? Déjeme darle algunos ejemplos de cómo esto que está en el versículo 35, que todos conocerán que ustedes son mis discípulos y se aman unos a otros, de amar al prójimo, no como a mí mismo, sino como Él me amó a mí. Déjeme darle algunos ejemplos. Hay algunos asuntos políticos que son muy sensibles, controversiales, y que de pronto enemistan a unos y a otros también, lo político. Y una de las cosas que yo me he propuesto, óigalo, y le invito a que usted lo considere, es que sabiendo yo qué es lo más importante, no colocarme ni en el ala derecha ni en el ala izquierda. Sabiendo yo quién soy, entonces yo puedo valorar lo bueno de uno o lo bueno del otro sin ser partidario. Y entonces yo poder juzgar de una manera sabia cualquier esfuerzo que pueda estar apoyando. Trátese de uno o trátese del otro. Esto de lo político, ¿saben qué sucede? Es que nos olvidamos de lo que Dios nos dice en su palabra, que entonces vehementemente comulgamos más con una ideología, comulgamos más con un candidato, comulgamos más con acciones corruptas disfrazadas de legalidad y nos volvemos igualmente corruptos acompañándoles, que se nos olvida lo más importante que el Señor nos dice de ser sal y de ser luz. No se deba más a un político tan corrupto como los anteriores que lo han precedido. No se venda una ideología. Como hijos de Dios estamos llamados a ser sal
y a ser luz. Y al ser sal y al ser luz, entonces podemos tener influencia. Entonces podemos ver sin vendernos a una ideología de derecha o de izquierda. Es que nosotros podemos, mis hermanos, también hacer uso del derecho de la protesta. Usted me pregunta que como pastor o como cristiano yo debería de protestar por asuntos que son justos, y mi respuesta es sí. Que yo tenga que protestar por asuntos que van contra la moral, y mi respuesta es sí. Y óigalo, con cuidado. Una cosa es la protesta. Tener el derecho de protestar no significa tener el derecho de delinquir. No significa tener el derecho de vandalizar. Y ese es el gran problema, que muchos que se venden equivocadamente a una ideología, aun siendo cristianos, vandalizan y también delinquen. Y eso no es lo que Dios quiere de nosotros. Sí, yo tengo el derecho de la protesta, pero pasar de la protesta a la propuesta. Y ser propositivo significa que yo puedo juzgar lo que es bueno de uno, lo que es bueno de otro, pero desaprobar lo que no corresponde. Y esa es una de las aplicaciones que debemos nosotros tener bien claro. Aprendamos a tolerar sin aprobar. Son dos cosas muy distintas. Aprendamos a tolerar, pero no a aprobar. No podemos evitar muchas cosas. Las decisiones que toman los políticos, no lo podemos evitar. Nos toca tolerar, pero sin aprobar. Orar por ellos y protestar de una manera sana, civil, aprovechando ese derecho, pero sin delinquir y sin vandalizar, porque entonces olvidamos lo más importante. Es así como Jesús se muestra. Oiga, y lo interesante de todo lo que Juan está describiendo acá con amplitud es que en su evangelio Juan siempre presenta a Jesucristo primero con el milagro, con la señal, y después Jesús explica el significado de ese milagro y de esa señal. Aquí es lo opuesto, porque Jesús primero les explica su muerte, les explica su resurrección, y después entonces procede al acto, al milagro, a la señal. Y mis hermanos, para dejarnos algo bien claro, amar nos compromete visiblemente como Cristo para testimonio a todos. Que podamos entender qué es lo que Él quiere. Mostrar nuestra vida visible ante los demás, amarles sin excepción, servirles a pesar de lo que podamos recibir, pero que de esa manera imitarlo a Él en el gran ejemplo que nos ha dado. La gran verdad con que nos quedamos entonces es esta: amar nos compromete visiblemente como Cristo para testimonio a todos. Y en esto dice: conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y con esa palabra cerramos orando. Oramos. Muchas gracias, Señor, porque a este tiempo de la historia tú nos haces partícipes de ese momento privado de tu Hijo con sus discípulos. Ese mandamiento para ellos es el mandamiento para nosotros, 2000 años después. Que nos has amado, Señor, sin excepciones y sin acepciones, a pesar de lo que somos. Tan distintos unos de otros, y permítenos imitarte en eso. Que sepamos servir, Señor, con humildad como tu Hijo. Aun cuando al hacerlo con todo nuestro corazón no recibamos la respuesta
que esperamos. Pero haznos cumplir, Señor, con el corazón tuyo en lo que nos enseñas. Guíanos, Señor, para también mantenernos visibles, pero con la ética del reino. Que otros puedan percibir en nosotros, Señor, que somos diferentes. Moviéndonos para que ellos te encuentren también. Que te conozcan y que la vida nuestra sea tan convincente que ellos vengan también a disfrutar la suya contigo. Muchas gracias por darnos este tiempo privado también contigo. Nos ponemos en tus manos para que tú sigas cumpliendo tu misión en nuestra vida, al alcance de otros, para tu gloria. Te bendecimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Mis hermanos, que Dios nos bendiga.